Mis hermanos, ¿cómo están? Eh, de antemano quiero pedirles disculpas porque repetí la pinta del... No contábamos quedarnos tanto tiempo por acá. Entonces, uy, además, ¿no tiene más ropa? No, no tengo más ropa, solo tengo... Pero listo, ya para que sepan pues cuál es la novedad, ¿listo? Pero bueno, a la larga esto no... La ropa pues es lo de menos, ¿cierto? Vamos a abrir la escritura en el libro de Juan, en el capítulo 3. ¿Listo? Quizás es un pasaje muy conocido por todos, aún hasta en medio de el pueblo inconverso conoce este versículo 16, que es donde vamos a mirar del 16 hasta el 18, hasta el 19, perdón. Listo, Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a leer todo. Dice el 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Padre, en tu presencia estamos, Señor, y te lo agradecemos, porque te acuerdas que somos polvo y no nos consumes. Te rogamos, Señor, para que aquellos que no conocen a Cristo, sea tu palabra penetrando en sus corazones, y seas tú haciendo la obra, principalmente en aquellos que no conocen a tu Hijo Jesús. Rogamos de tu guía y oramos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en este pasaje quiero que pensemos en tres cosas fundamentales para las personas que aún no conocen a Cristo, y a los que somos creyentes, para fortalecer nuestra fe en el Señor. El pasaje habla de una condenación, habla de una salvación y habla de cómo es posible obtener esa salvación. Entonces, cuando pensamos en condenación, cuando uno le predica a la gente, cuando uno comparte con la gente el mensaje del evangelio, le dice: ¿y condenarme por qué? Si es que yo soy bueno, ¿cierto? No sé si por acá pasa lo mismo, pero cuando uno habla con la gente, nadie es malo, todo el mundo se cree bueno, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar en el versículo 17, versículo 19. Dice así: y esta es la condenación. Entonces, dice que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces dice que los hombres, la humanidad, amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. De entrada podemos entonces ver que la inclinación del hombre, la inclinación de la humanidad por causa del pecado, está tirando hacia el mal. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Eso es lo que le agrada al hombre. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Dice la escritura de que aquel que no tiene a Cristo, aquel que no ha reconocido a Cristo como Señor, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Por ende, su inclinación siempre va a ser hacia lo que es malo. No, gracias. Siempre va a ser hacia lo que es malo. Y eso es lo que dice ahí de la condenación, que la luz vino al mundo. Si lo vemos de esta manera, en el capítulo 1 de Juan se habla de Cristo como la luz. Y aquella luz verdadera vino a este mundo, creo que dice el pasaje. Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Qué triste, ¿cierto? Dice también en Juan ahí empezando de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice acá: no vienen a la luz porque sus obras eran malas. Entonces, de entrada, yo no conozco muy bien a los hermanos de acá, pero si alguno de los que está acá no ha conocido a Cristo,
o si alguno de los que está fuera en la calle escucha y no ha conocido a Cristo, déjeme decirle que usted está muerto en delitos y pecados y que su inclinación al mal, que su inclinación al pecado le va a llevar o tiene una condenación ya asegurada. No es que esa condenación se la va a ir ganando poco a poco, no. Dice el 3:36 de Juan de que el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un hermano una vez enseñando, compartiendo el evangelio, él decía: si usted quiere estar eternamente en la presencia de Dios, tiene que creer en Cristo como Señor. Pero si usted quiere ir para el infierno, no haga nada, porque ese es el destino para todo aquel que no reconoce a Cristo como Señor. Entonces hay una condenación. Cristo vino al mundo y el hombre pecador no quiere reconocerle, porque es Cristo Jesús mismo quien puede librarle de esa condenación eterna. La culpa por el pecado, porque leemos acá, el 20 dice al final, bueno, leámoslo todo, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Pero si lo traemos a lo que la Escritura nos enseña a lo largo de ella, es que la culpa por el pecado no solo tiene que ser reprendida, tiene que ser quitada. Y eso es lo que el Señor hizo. Si Adrián, por favor, me puede leer Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, para que veamos un poco, hermanos, qué fue lo que Cristo hizo con el pecado. Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta es el acta de los decretos, bueno, esta no, pero algo así, era el acta de los decretos que nos era contraria. Martín, usted es esto, usted es tal y tal cosa. Todo aquel que no tiene a Cristo, esta acta sigue vigente. Pero los que hemos creído, Cristo la puso en la cruz y acá, y él fue clavada. Esa acta que nos era contraria, Cristo fue el que pagó. Cristo fue el que recibió el peso del castigo que nosotros merecíamos. Entonces, piense de que ese pecado por el cual tú no has pedido perdón al Señor te condena, pero solo Cristo Jesús puede dar la libertad. Listo, ahorita vamos a pensar lo que dice el versículo 16. ¿Salvar de qué? Porque dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay un propósito, que todo aquel que en él cree no se va a perder, será salvo. Podemos pensar entonces de que el hombre o la persona que no conoce a Cristo va a ser salva del poder del pecado, va a ser salvo de esa condenación de la cual hablábamos hace un momento. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino para condenarle, Cristo vino para salvarle, Cristo vino para salvarnos. Mucha gente en muchos lugares se ofrece la salvación que Cristo da por méritos humanos, como si usted dice: si usted ofrenda tanto, entonces usted puede obtener la salvación. Si usted va a tal lugar, usted puede obtener la salvación. Si usted hace esto, si hace aquello, muchas cosas que el mismo hombre pone para supuestamente poder alcanzar la salvación que Dios ofrece. La salvación que Dios da es gratis para el hombre, ¿no? Porque a Dios le costó a su propio Hijo. Adrián en la oración lo decía: verá el fruto de la aflicción de su verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará
satisfecho. No fue fácil para el padre. No fue fácil para el padre ver su hijo sufrir por crueles pecadores y que a esos pecadores por los cuales su hijo murió le rechacen, o como hacen muchos otros, lo vuelvan un negocio. La salvación, querido amigo que me oye, es gratis y usted va a obtener las mayores bendiciones que usted nunca ha tenido. Yo hablaba en mi grupo de campamento, nos tocó un grupo, y yo le decía, yo la vida cristiana yo no la cambio por nada, esto no tiene comparación. El vivir guiado por el Señor, el vivir amparado por el Señor no tiene comparación de nada. Pero aquel que está sin Cristo vive en tinieblas y vive una vida triste, una vida sin esperanza. Entonces les animamos a aquellos que no conocen para que vengan a Cristo, para que sean salvos del castigo eterno por la culpa del pecado. Dice el 16, el propósito es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso le pasa al que cree, no se pierde y tiene vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con el que no cree? Se pierde y tiene muerte eterna. Porque déjeme decirle, no es que nos morimos y ya, la vida terminó ahí. La vida no termina ahí. El cuerpo sí se queda ahí. Pero el alma va a estar eternamente. La pregunta es, ¿dónde va a estar su alma? Porque el Señor ofrece dos cosas. Bueno, Él ofrece una. Él ofrece el cielo, Él ofrece su misma presencia allá en la eternidad para los que creen. Pero a los que no, la condenación por el pecado va a ser en el infierno, donde no va a haber descanso, no va a haber tranquilidad. Si usted cree que aquí la pasa mal, que aquí vive intranquilo, que aquí tiene mucha cosa maluca, pues déjeme decirle que el infierno es muchísimo peor. Lo que acá vivimos y aún no se compara con lo terrible que pueda llegar a ser el infierno. Pero para los que hemos creído, lo que acá vivimos nunca se va a comparar con las glorias celestiales que hay en Cristo Jesús. De eso quiere salvarle el Señor, para eso vino Cristo al mundo. Y la otra cosa que pensáramos es cómo se obtiene esa salvación. Pues dice el versículo 18 que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos una palabra acá en común en el versículo 18 y en el versículo 16, que es la palabra creer. ¿Listo? El 18 dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es creer. Esta salvación se obtiene por medio de creer. ¿En qué? En Cristo Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios. Creer en lo que Él hizo por la humanidad, que fue dar su vida para rescatarnos. Creer que Él es el único Señor, que no hay otro fuera de Él. Creer que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Hay muchas cosas que puedes desconocer de la Escritura, pero cuando llegas arrepentido al Señor, reconociendo de que Cristo es el Señor, de que usted es un pecador, el Señor le va a salvar. Él no echa fuera a nadie. Todo aquel que llegue arrepentido delante del Señor, dice, yo no le echo fuera. Yo le cuento que a mí alguien me hace algo, alguna embarrada, algo muy malo, y viene para acá y yo como que, ahí viene esa persona. Señor, no es así.
Aún nosotros como creyentes pecamos delante del Señor, y Él que quiere que volvamos a Él arrepentidos. El primero de Juan nos dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor quiere que vayas a Él, especialmente tú que no conoces de Cristo, para que su vida, para que su alma no se pierda eternamente en el infierno. Ven a Cristo, dice en Corintios, 2 capítulo 6, el versículo 2: he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación es hoy. Le preguntaba a los muchachos en el campamento y les traslado la pregunta a ustedes: ¿qué va a pasar en 5 minutos? ¿Quién me puede decir? Nadie, ¿cierto? Y 5 minutos, pues muchos tenemos planes, ¿cierto? Vamos a hacer esto, yo me voy hoy, otros van para no sé dónde y así, hay muchos planes. Pero ¿qué va a pasar en 5 minutos? Entonces, si no sabemos qué va a pasar en 5 minutos, ¿por qué más bien no encomendamos nuestras vidas a aquel que es el dueño del tiempo, a aquel que es el dueño de todo? Entonces, mi querido amigo, le invito a que si no has reconocido a Cristo como Señor, lo hagas. Estás en una condición realmente peligrosa, porque si tú mueres hoy, ¿dónde será tu eternidad? ¿En el cielo disfrutando de la salvación o en el infierno recibiendo la condenación? Gracias.